Bien, hablamos ahora de la reforma judicial, por eso está Iván con nosotros. Hola, Iván. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Buen día, Muy bien. Iván. Bien, cronológicamente tenemos que decir que comienza una vigilia en las puertas del Congreso de la Nación de quienes están en contra de la reforma judicial. También, yo lo he dicho, no se sabe quién termina convocando, es brumosa esa definición, si forma parte de notas periodísticas, si es la oposición y eso después se traduce en notas, si son estas organizaciones que se dedican a hacer esas convocatorias por redes sociales y después la gente se sube. No está claro, lo que importa es que va a ocurrir. Yo tengo... Son estas 19 concentraciones que hay hoy en la ciudad y que van a confluir esta tarde en el Congreso. Exactamente. En la Plaza del Congreso. En la Plaza de los Dos Congresos, donde se habla de una vigilia y acampe. ¿Por qué planteo que esto, lo digo en mi preocupación central de este año, que es la sanitaria, en la última convocatoria, que a mí tampoco me parece, me parece prudente, yo lo he hablado con Luis Brandoni, esto decía, lo vamos a hacer con distancia y con tapabocas. Ahora se está convocando a un acampe, donde no tenés gente circulando, donde la cercanía seguramente va a ser mucho mayor, a menos que vayan 15 personas, digamos, por la distancia que tenés que tener en la Claro. Plaza de los Dos Congresos. Pero no es prudente desde el punto de vista sanitario, y hay algo que no estamos midiendo, es qué pasa si se empiezan, discúlpenme los soez, a medir quién tiene la marcha más grande, ¿no? Y entonces mañana hay estructura del oficialismo, no del oficialismo, sino de o sindicatos, organizaciones sociales que dicen, bueno, si la oposición va a marchar, entonces también vamos a marchar nosotros. Y empieza dentro de una disputa política a dislocarse la cuestión sanitaria. No estamos en 3.000 casos por día, estamos en 8.700 casos por día. Sí. Estamos en... Ayer tuvimos el récord. Ayer tuvimos el récord. 8.771. Estamos con una cantidad de muertos que empezamos a naturalizar, pero que ya se miden por varios centenares, no se miden por varias decenas. Después, digamos, cuando lo que a mí no me parecería prudente sería decir, si hay una movilización de organizaciones sociales o de sindicatos, decir cómo movilizan, qué responsables. No hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Hay responsabilidades para todos o no hay responsabilidades para nadie. Eso Bien. como primer punto. Como segundo punto, respecto a lo que tiene que ver con lo normativo, se va a discutir en el Congreso de la Nación, en el Senado en realidad, ya están los votos, se va a aprobar, se le va a dar media sanción en el Senado de la Nación. Algo que hay diferencias en el oficialismo, no solamente desde lo enunciativo, sino desde las defensas políticas a esto que se llama reforma judicial. El presidente la presenta como una reforma judicial, se ausentan algunas de las figuras, no por un mensaje político, sino como uno lo puede leer como un dato de color, que habían formado parte de la redacción del texto. Queda Marcela Lozardo sola, entre comillas, como redactora de la norma, y entienden desde el kirchnerismo que el Ministerio de Justicia y otros espacios del gabinete no le pusieron el vigor que le tendrían que haber puesto a esta defensa, a la defensa del texto. Si uno lo mide con la cantidad de gente que la criticó versus la cantidad de gente que la defendió, bueno, parece ahí haber cierta razonabilidad en ese planteo. Lo cierto es que lo que dicen también algunos en el gobierno, no para bajarle el precio, sino para poner todo en su justa medida, es una ley de reordenamiento de jurisdicciones y de creación de algunos fueros. La verdad es que en reforma como tal, es decir, digamos, los centrales, si quieren, son los sorteos, ¿no? Que se van a hacer con más transparencia, que se van a hacer manuales, que van a estar auditados, etcétera. Pero después no hay una reforma conceptual de la justicia en general. A propósito, Eso fue lo que reflejó la vicepresidente exactamente. en la carta que emitió ayer. ¿Qué lo dice? Si me preguntas a mí, en una manera distinta que lo que se los estoy planteando yo. Cristina lo que dice ahí, la estoy interpretando, naturalmente no lo conversé con ella, es con esto no alcanza. ¿No? Cristina lo que dice es, esta no es la reforma que el país necesita. En tanto y en cuanto me parece que el presidente debe pensar lo mismo. Acá es lo ideal y lo posible, ¿no? Tampoco la reforma tributaria que está pensando el gobierno es la ideal, pero es la posible. Bueno, como siempre pasa, siempre citamos la frase de Lula da Silva, que dice que una buena negociación es cuando los dos, digamos, las dos partes se van disconformes de una mesa, pero arreglaron, ¿no? Eso es siempre lo que dice Lula. Eso en el Senado. Ahora, en diputados... Cambia la situación. Claro, porque va a ser un recorrido mucho más farragoso, mucho más largo,
con muchas más negociaciones, donde la duda todavía no se ha decidido Juntos por el Cambio es qué va a pasar con las sesiones virtuales. Digo, no se ha decidido Juntos por el Cambio porque el gobierno, ustedes saben que la cláusula es por consenso, se dice, ¿no? Si se va a continuar o no con las sesiones virtuales. ¿El consenso qué es? ¿Es el 100 o es la mitad más 1? Bueno, este debate que se va a dar dentro de o la mitad más 10 o la mitad más 15 o lo que sea, digamos, una mayoría simple, es el 75%, son 2/3, es el 50%, no sabemos. Lo que sí sabemos es que Juntos por el Cambio hoy oscila entre habilitar esos protocolos o no, públicamente lo ha rechazado. En privado hay conversaciones con el oficialismo dentro de la Cámara, porque hay algo que suele repetir en privado la jefatura de bloque y la presidencia de la Cámara, que es cómo le van a explicar a la sociedad que no quieren, lo dicen así, Juntos por el Cambio rechaza por supuesto esto, porque no quieren trabajar, y si Juntos por el Cambio dice no, hay que venir presencialmente, ¿cómo le explican a la sociedad que con 1.500 casos diarios sesionábamos virtualmente y con 8.700 casos diarios venimos a trabajar al Congreso de la Nación? Desde el punto de vista sanitario esto, ya no desde el punto de vista político. Eso dicen desde el oficialismo, desde la oposición plantean algo completamente distinto. Lo que dicen es que tiene que ver que la magnitud del tema lo que determina es que tenga que sesionarse de manera presencial para que no haya avivadas, para que no haya irregularidades, etcétera. A mí lo que me parece en general las avivadas y las irregularidades se prestan más en la presencialidad que en la virtualidad, pero bueno, yo no soy diputado y no conozco esas tranzas y arremetidas. Sí, también es cierto que Juntos por el Cambio está planteando que lo que se tiene que discutir ahora en la Argentina son cuestiones centrales para la vida pública del país, que no tiene que ver con la reforma judicial, que son cuestiones económicas y de inseguridad. Bueno, flaco favor hizo el Senado, el bloque de Juntos por el Cambio en el Senado, que presentó un proyecto para declarar ciudadano ilustre de la Nación a Luis Brandoni. Entonces, no por Brandoni, que probablemente se lo merezca, ¿no? Digamos, no va por ahí. Es el hecho en sí. Claro, el hecho que, digamos, qué coincidencia entre prosa y acto hay. No discutir la reforma judicial, pero sí si un actor, militante político de toda la vida, un hombre de la democracia, como Brandoni, es ciudadano ilustre, ¿no? Hay algo ahí que, digamos, sin faltarle el respeto a Brandoni, la ley de reordenamiento, la reforma de la justicia parece más gravitante que los estímulos en el Senado para esto. Sí, siempre hay que diferenciar lo importante de lo urgente. Exacto. Hoy la gente tiene la sensación de que lo urgente pasa por economía la cuestión de seguridad. Salud, la economía y la seguridad. Totalmente. Esos son los tres temas que hoy le interesan a la gente. Sin duda. Después decir la justicia es importante, pero puede ser un poquito después. No, y sobre todo, Claudio, te voy a decir algo. Para mí un error que comete el gobierno por... Esto aparece, ¿no? Cuando te piden un defecto y vos decís, no, soy demasiado obsesivo, decís, no, decime un defecto de verdad. Pero lo digo como una crítica, esto en serio, que fue demasiado el gobierno, si querés, claro en lo que buscaba. Es decir, licuar efectivamente el poder de un fuero que funciona pésimo como es Comodoro Pi, buscar un reordenamiento de la justicia, que los sorteos sean más transparentes. Si el gobierno hubiera sido un poco menos honesto, si querés, y más pragmático, podría perfectamente haber puesto alguna cláusula en la justicia que tuviera que ver con la seguridad y decir, esta reforma de la justicia es para que, digo algo que no forma parte del etos del gobierno, pero para que se entienda, para que los delincuentes no entren y salgan por una puerta giratoria, que es un discurso que en la sociedad calza mucho más rápido que decir quiere un reordenamiento jurisdiccional de la justicia, ¿no? Es más difícil de explicar. Bueno, en ese sentido, creo que habla bien desde el punto de vista, si querés, de la rendición de cuentas, de la transparencia del presidente. Generó alguna complicación más por esto de la agenda pública. Bien. Ahora, hay algo interesante. La cuestión sanitaria, si bien en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia dicen que se está mesetando, los números, porque miden la última semana, no el día. El día, sí. Los números del día están en su peor momento en materia de infecciones y de muertes. Pero no es ya central desde el punto de vista de la preocupación de la opinión pública únicamente la salud, ¿no? La economía, por datos objetivos de la realidad, empieza a balancearse y a posicionarse como la principal preocupación, y la inseguridad, sin datos objetivos de la realidad, aunque parezca siempre antipático y parezca mentira lo que uno está diciendo,
también pasa a ser parte de esas 3 instancias. ¿Por qué digo sin datos? Porque cuando uno hace el conteo, no de este último año, de los últimos 10 años en la Argentina, los últimos 10 años, gobierna Cristina, Macri o Alberto Fernández, los delitos contra la propiedad denunciados en la justicia, en comisarías, y los más informales que uno puede conversar con intendentes, con movimientos sociales, más con intendentes, Es fluctuante. ¿no? Fluctúan, pero siempre en una... Pero elevados. En una media. No, siempre elevados, por supuesto. Esto es como los casos, ¿no? Estamos siempre en 5.000 o en 1.300. Exactamente. Muchísimo, ¿viste? Siempre elevado, siempre Claro. elevado, pero sin picos, sin grandes picos, sí con una caída, un desplome en delitos contra la propiedad muy fuerte en marzo-abril, por supuesto, producto de la cuarentena, ¿no? Esto es como cuando la fase dicen 1. que tocaron, no sé si fue en el show de Jimmy Fallon o dónde fue, los Beatles, o que tocaron en vivo en Nueva York, y que ese día hubo delito cero. Bueno, pero es estacional, ¿no? No tocan siempre los Beatles. Totalmente. Gracias, Iván. Por favor, a la orden.